se estuvo por mucho tiempo ahí. Hermanos, en la India, mucha gente vive del oro, pero para sacar el oro, hermanos, tienen que meterse al lodo. Tienen que meterse al fango, tienen que enlodarse y tienen que estar ahí para poder sacar ese material preciado. Muchas veces Dios permite que caigamos en el lodo, en la misma situación, hermanos, de esta gente, para luego, hermanos, sacarlo y ser un diamante de nosotros y pulirlos, hermanos, para que se cumpla el propósito de servir. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, yo fui uno de ellos que quedé en el lodo. Después de estar, hermanos, en muchas posiciones altas, hermanos, en Choloma, en situaciones, hermanos, de opulencia, hermanos, en muchas empresas, después de tenerlo todo, después de estar en Europa y después de estar en México, después de estar en los mejores hoteles y después de estar en el Copacabana, en México, después de estar en muchas cosas, en negocios y en muchas cosas materiales, hermano, cuando de repente empecé a soñar, hermano, te estoy hablando de hace 10 a 15 años atrás, empecé a soñar, empecé a tener sueños, hermano, yo despertaba llorando a medianoche y yo, hermano, me veía con una camisa blanca y miraba aquella multitud de gente y era yo el que estaba predicando, hermano, pero yo veía aquello, pero no podía entender, pero si igual yo no quise obedecer. Es allí, hermano, cuando todo empezó a perderse, todo empezó a ir para abajo, todo empezó, hermano, hasta que quedé completamente en las calles de Choloma sin nada, absolutamente nada. Y después de eso, aún más, hermano, yo estuve en lo más profundo del lodo, pero hasta allí llegó Jehová, Dios de los ejércitos, hasta allí descendió y de allí me levantó y me sacó, hermano, para cumplir su propósito en mi vida. Yo nunca me imaginé, hermano, predicar el evangelio. Yo nunca me imaginé ahora darle una palabra a alguien. Yo nunca me imaginé poder predicar ante mucha gente. Yo nunca me imaginé ir a otros países para poder predicar y para poder anunciar el evangelio. Nunca, jamás en mi vida imaginé ser un evangelista o ser un pastor. Nunca, pero Dios me llevó allí. Dios me llevó allí. Yo no podía entender. Pasé por sufrimiento. Lloré amargamente muchas veces, pasé situaciones difíciles, Dios me quitó muchas cosas, Dios permitió que muchas cosas me deshiciera de ellas y me quitó muchas veces sin mi voluntad lo que yo más tanto amaba, me lo quitó, me lo arrancó, pero yo no entendía y yo decía, Dios, ¿por qué esto? Dios, ¿por qué lo otro? Dios, ¿por qué permites esto? Hasta que pude entender que lo que quería era que yo predicara el evangelio. Me acuerdo una vez que me dijo, lo que te está pasando porque yo te escogí desde que estabas en el vientre de tu madre. Desde entonces te escogí. Vas a llegar a predicar mi palabra porque mi propósito se tiene que cumplir. Moisés estaba allá y no podía entender. Hasta cuando escucha la voz de Dios, entonces Moisés empieza a actuar. Se sentía incapaz. Creía que no podía. Muchos de nosotros, hermanos, creemos que no podemos. Yo soy uno de ellos. Yo tengo 5 o 6 años de predicar el evangelio. Y aún ahí pararme enfrente de ustedes, a mí me tiemblan los pies. Me siento cuando a mí el hermano Eliú me dice, hermano, esto. Cuando a mí me llama el otro hermano y me dice, hermano, usted está llamado para esto. Hermano, yo desisto y sinceramente se lo digo, desisto porque me siento incapaz. Siento que es tan grande responsabilidad y aún así desisto. Pero grande y poderoso es Dios, que mientras estemos en obediencia el propósito se va a cumplir. Él es quien capacita. Hermano, no diga no puedo. Hermano, no diga, hermano, que usted no puede. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Todo lo puede en Cristo, hermano, que le fortalece. Siga adelante. Empiece a actuar bajo la voluntad de Dios. Empiece a caminar bajo el propósito de Dios. Empiece a hacer lo que Dios le diga. Dios empezará a hablarle a medida vaya una obediencia, un sometimiento. Y usted empiece a trabajar y a activar en la obra de Dios. El propósito de Dios se va a ir activando y Dios se le va a ir mostrando y le va a ir diciendo qué es lo que tiene que hacer. Pero esfuércese.
que aunque sea difícil la lucha, aunque sea difícil el problema, hermano, es porque Dios lo está capacitando. A nadie que Dios ha llamado, hermano, no lo ha capacitado. A nadie de que Dios ha llamado no lo ha pasado por el desierto. Hermanos, Elías fue uno de ellos. Todos conocen que fue Elías, un gran siervo de Dios, un gran hombre de Dios. ¿Qué pasó con Elías? Estuvo allá encuevado en una cueva. Aguantó hambre. Aguantó hambre. Pasó situaciones difíciles. Sintió miedo. Sintió temor. Y se fue a encuevar. Pero allí donde estaba, hermanos, en aquel momento difícil, allí donde estaba, hermano, en aquella cueva, allí llegó Jehová Dios de los ejércitos y allí le habló. Ahí le mostró su propósito y le dijo lo que tenía que hacer. Josué, hermano, fue un hombre, hermano, que entendió el propósito de Dios. Y se mantuvo, hermano, pegado allí ante el siervo de Dios, Moisés. Todo lo que Moisés hacía, él lo quería hacer. Él aprendió de Moisés y estuvo allí y no le importó, hermano, lo que aquel pueblo decía. No le importó, hermano, lo que aquella